Justo en el corazón del Indo-Pacífico yace una de las fallas geopolíticas más peligrosas del planeta. No es una línea dibujada en la arena, sino una franja de agua de 180 kilómetros, el estrecho de Taiwán. Por más de 70 años ha reinado una paz, aunque siempre tensa, pero ahora las placas tectónicas del poder mundial se están desplazando. Miren bien este mapa. No es ninguna simulación. Lo que estamos viendo es el alcance real de los sistemas de misiles de la República Popular China, capaces de cubrir Taiwán por completo. Es una muestra muy clara de la inmensa presión militar que Pekín puede ejercer en cualquier momento. Una presión que define el día a día de 23 millones de personas. Y la verdad es que el círculo se ha ido cerrando poco a poco, desgastando esas viejas garantías de seguridad. Y aquí es donde surge la pregunta clave, ¿no? Ese delicado equilibrio, esa disuasión que funcionó durante la Guerra Fría y mucho después, ¿sigue siendo válida hoy? ¿O es que el mundo ha cambiado tanto que un conflicto ya no es solo una posibilidad, sino algo cada vez más probable? Para entender bien el riesgo, primero hay que ver los números, hay que cuantificar el cambio. Porque la balanza de poder militar en esa zona, se ha inclinado, y mucho, en los últimos 20 años. Y los números, la verdad, hablan por sí solos. Son contundentes. Según análisis del Departamento de Defensa de Estados Unidos, si tomamos solo los comandos de la zona, el Ejército Popular de Liberación superan masivamente a las fuerzas de Taiwán. Estamos hablando de una ventaja de casi 5-1 en soldados y en barcos de guerra. Es una diferencia abismal. Y esta superioridad no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de modernización militar por parte de China. Un esfuerzo que simple y sencillamente ha cambiado las reglas del juego. Pero claro, para entender cómo llegamos a este punto, hay que mirar hacia atrás. Porque este enfrentamiento no es nuevo. Sus raíces están en una guerra civil, una que técnicamente nunca terminó, y que creó este punto muerto que ha marcado la geopolítica de la región por generaciones. Si hacemos un repaso rápido, hay 3 momentos que lo cambiaron todo. Primero, 1949. Termina la guerra civil en el continente y los nacionalistas, el gobierno de la República de China, huyen a Taiwán. Por décadas, el mundo los reconoció a ellos como la China oficial. Pero todo cambia en 1971. La ONU vota y le da el reconocimiento a la República Popular China, la de Pekín. Y el giro final, el más importante quizás, llega en 1979. Es cuando Estados Unidos hace lo mismo, normaliza sus relaciones con Pekín. Y ahí nace una realidad diplomática totalmente nueva y, la verdad, muy compleja. Y esa nueva realidad se sostiene sobre algo muy frágil, casi un juego de palabras, un acto de equilibrio diplomático muy delicado. Fue diseñado para mantener la paz, sí, pero hoy ese equilibrio está siendo puesto a prueba como nunca. Porque para Pekín las cosas son muy claras. No hay ninguna ambigüedad. Su principio de una sola China es su pilar fundamental. Es innegociable. Para ellos, Taiwán es una provincia rebelde que, tarde o temprano, tiene que volver a la patria. Y si es necesario, por la fuerza. Así de simple. Toda su política exterior sobre la isla se basa en eso. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco complicada. Porque Estados Unidos no está de acuerdo con ese principio de China. No, ellos tienen su propia versión, la política de una sola China. ¿Y cuál es la diferencia? Es una sola palabra, pero es crucial. Washington reconoce la postura de Pekín, pero reconocer no es lo mismo que aceptar o respaldar. Y esta pequeñísima diferencia semántica es la que le ha permitido a Estados Unidos jugar a 2 bandas durante décadas. Por un lado, venderle armas a Taiwán y por el otro, mantener relaciones diplomáticas con Pekín. Y ojo que esa relación no oficial con Taiwán tiene peso legal, mucho peso. Se llama la Ley de Relaciones con Taiwán. El Congreso de Estados Unidos la aprobó en 1979 y básicamente obliga a Washington a darle a Taiwán lo que necesite para defenderse. Es, digamos, la otra cara de la moneda, el contrapeso legal que equilibra las relaciones con Pekín. Y es la base de lo que todos conocen como ambigüedad estratégica. Ahora, este equilibrio tan complejo no es solo un tema militar o diplomático, para nada. Hay una pieza más en el rompecabezas, la economía. Porque mientras China ha estado construyendo un ejército formidable, Taiwán ha estado construyendo otro tipo de defensa, una que se basa en algo que el mundo entero necesita:
Y es que Pekín no está improvisando, ha puesto fechas, plazos muy claros para su ejército. La primera meta es 2027, justo para el centenario de su Ejército Popular de Liberación. Para entonces, quieren tener capacidades militares mucho más avanzadas en el estrecho. Luego, para 2035, la modernización tiene que ser total. Y la meta final, 2049, centenario de la República Popular China. Para ese año, su objetivo es ser una potencia militar de clase mundial. Esto, como se pueden imaginar, pone un reloj en marcha y la presión aumenta con cada segundo. Pero frente a esa amenaza militar tan clara, Taiwán tiene un as bajo la manga. Una defensa increíblemente poderosa, que no es un arma. Es este número, más del 90%. ¿Qué significa? Es su dominio absoluto en la fabricación de los semiconductores más avanzados del mundo. O sea, los cerebros diminutos que hacen funcionar, prácticamente todo lo que usamos hoy en día. A esto se le conoce como el escudo de silicio de Taiwán. Y es que su control de la industria de los semiconductores es tan, pero tan grande, que si un conflicto interrumpiera su producción, no estaríamos hablando solo de que no habría nuevos celulares o computadoras. No, estaríamos hablando de que la economía mundial literalmente se paralizaría. Esta dependencia es su mejor defensa, claro, pero al mismo tiempo convierte a la isla en el punto más frágil de toda la economía global. Y esto nos lleva a una conclusión que es, francamente, inevitable. Si estalla un conflicto por Taiwán, que a nadie le quepa duda, no sería un problema regional, sería una crisis global, una con consecuencias simplemente catastróficas para todo el mundo. Y lo más grave es que no estamos hablando de posibilidades remotas o aisladas, no. Lo que podría pasar es un efecto dominó, una cascada de desastres. Piénsenlo. Se detiene la producción de semiconductores, se bloquean las rutas marítimas más importantes del mundo. Eso, de por sí, podría causar una depresión económica mundial. Pero si a eso le sumamos que Estados Unidos se vería obligado a intervenir, el escenario es una guerra directa entre dos potencias nucleares. Sencillamente no hay nada más en juego. Las apuestas no podrían ser más altas. Y así, todo nos regresa al punto de partida, a esa política de ambigüedad deliberada. La misma que, irónicamente, mantuvo la paz por décadas, pero que ahora podría ser la causa de la inestabilidad. Porque en un mundo donde las líneas rojas ya no se ven tan claras y el poder militar ha cambiado tanto, el mayor peligro quizás ya no es un ataque planeado, sino un simple y trágico error de cálculo. Y esa es una pregunta que el mundo entero espera, de verdad, no tener que responder jamás.